Mi ensalada de pollo para Navidad. Nadie cree lo fácil que es. En el canal de las ensaladas seguimos dándole continuidad a esta temporada tan sabrosa de recetas navideñas. Así que suscríbase pues, active esa campanita para que no se pierda nada. Guarde las que más le gusten, dé un like, comparta, comente, usted ya sabe cómo es la vuelta. Empezamos con una taza de uvas verdes. Estas las lavamos y desinfectamos muy bien. Cierto que es importante dejar todo bien limpiecito, más en época de tantas reuniones. Luego las cortamos en mitades y si traen semillitas, las retiramos. A mí este ingrediente me gusta mucho porque esas uvas verdes dan un toque fresco, medio dulzón, medio ácido. ¿Ustedes prefieren las uvas verdes o las rojas para ensaladas? Cuéntenme en los comentarios pues. Seguimos con 100 gramos de arándanos rojos deshidratados. Los cortó en trozos pequeños. Estos aportan ese dulzor profundo y ese color que hace que la ensalada se vea navideña de inmediato. Además, son buenísimos para la digestión y para subir energía. Vea pues, ya que se quedó mirando esta receta con ganas, aproveche y dele clic ahí donde dice suscribirse. Ese gesto es sencillo pero poderoso porque nos ayuda a seguir trayendo recetas para todos los gustos, desde las saludables hasta las más antojadoras. Hágale pues que usted hace falta en esta familia. Ahora paso a 100 gramos de nueces del nogal, que me encantan la verdad, esas crocanticas, llenas de grasas buenas, proteína y fibra. Preste atención porque aquí no hay pierde, simplemente las cortamos en trozos pequeños para que queden bien distribuidas en la mezcla. ¿A usted cómo le gusta? ¿Las prefiere más crocantes enteras o picaditas? A mí picaditas me funcionan de maravilla. Ahora sí, el ingrediente estrella, una pechuga de pollo campesina previamente cocinada. Yo no sé ustedes, pero la pechuga así, bien jugosa, con condimentos al gusto, es de mis preferidas para ensaladas. ¿Cuál parte del pollo prefieren ustedes para este tipo de recetas? ¿Pechuga, pernil o contramuslo? Déjenme saber pues que yo leo todo. Esta pechuga simplemente la desmenuzamos en tiras no muy delgadas para que mantenga textura, que eso es lo que queremos, que cada bocado tenga pollo, fruta, fruto seco y aderezo. Seguimos con una manzana verde, que también lavamos muy bien. La corto primero en rodajas, omitiendo el corazón y las semillas, y luego la llevo a cubos pequeños. Esta manzana da crocancia, da frescura y evita que todo se vuelva plano en sabor. Además, combinada con las uvas y los arándanos queda espectacular. A mí me encanta porque ese toquecito ácido de la manzana verde levanta el sabor de todo. Y vea pues, es hora de combinar todo. En una ensaladera agregamos en el mismito orden que es el pollo, las uvas verdes, los arándanos rojos, las nueces y la manzana verde. Así todo va quedando colorido, bonito y con una pinta que ya de por sí provoca. Ahora vamos con el aderezo directamente ahí mismo. Agregamos 200 gramos de crema de leche y 3 cucharadas de mayonesa. Ponga cuidado que esta mezcla queda cremosa, brillante y se adhiere delicioso a cada parte de la ensalada. La crema suaviza, la mayonesa da sabor y juntos amarran todo. Con una cuchara grande o una espátula mezclamos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Vea pues cómo va quedando, ¿cierto? Que ya provoca hasta comérsela de una. Cuando ya está bien mezcladita, refrigeramos, servimos y a disfrutar. Sobre unas hojas de lechuga queda preciosa, elegante y lista para cualquier cena especial. Y bueno, vea pues, esta ensalada queda perfecta para acompañar pavo, cerdo, pollo al horno, arroz navideño, carnes frías, lo que usted quiera. Incluso sola queda como una comida ligera y deliciosa. Antes de irnos, hágame pues, cuénteme en los comentarios qué otro ingrediente le pondría a usted o si ya ha probado una ensalada parecida. ¿Le gustaría que recreáramos una versión dulce o una con yogurcito? Yo los leo siempre. Y si le gusta esta preparación tan completa, tan paisa, tan hecha con cariño, suscríbase pues, deje su like, comparte el video con alguien que ama la Navidad tanto como nosotros y no olvide comentar que eso nos ayuda un montón. Gracias por estar aquí en el canal de las ensaladas donde cocinamos con amor, alegría y ese toquecito de sabor que solo nuestra tierra tiene. Nos vemos pues en la próxima y que disfruten muchísimo esta delicia navideña.